Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy estamos empezando un poco diferente. Estamos aquí en la playa, en la frontera entre Bélgica y Francia, muy cerca al pueblo de Pan, pero hemos encontrado ese sitio de dunas y hemos parado, hemos dicho, tenemos que ver la playa aquí. ¡Qué chulo encontrar eso! Estamos solo unos 15 minutos del parque de Plopsaland de Pan. Estamos aquí en realidad porque Vueling nos ha cancelado el vuelo y teníamos un día pasado en Bruselas y hemos dicho, pues ¿por qué no otro parque? Así que aquí hemos ganado. Ya veo a Heidi, estaba haciendo test hace poco. Vamos entrando. Plapsa, plapsa. Vamos a intentar tachar las credits ahora mismo porque parece que va a llover, que hemos pagado para subir en una atracción de niños ahí dentro del edificio. ¿Será que no? Esos edificios, mira qué bonito. Es como una plaza de Bruselas o algo. Ya estoy contento. Vamos a ir ahora en una atracción de Gerstlauer con un lanzamiento. Y está aquí, tiene buena pinta. Hay pocas estaciones de montañas rusas que he visto que son tan bonitas. Me recuerda mucho a la casa embrujada del Magic Kingdom en Florida. Ahí va. No hay nadie. Abro, no hay nada de cola. ¡Woo! Oh. Hola. Bienvenidos a mi casa. Oh. Mi casa es un poco creepy. Wow. Wow, wow, wow. Vaya cola, ¿no? ¡Qué divertida! ¡Ay, qué buena! Ya. ¿Cómo se llama? Ani. Ahora, ¿cómo se llama la montaña rusa? Pues no tengo ni idea. Maravillosa se llama. Ok, Anubis. Está muy bien para la familia. Además, me encanta que está en el bosque. La estación es impresionante. Ese parque es súper bonita. Me parece genial. Ahora vamos a probar a Heidi. Aún no ha empezado a llover. Preciosa la sección de Heidi. Eso sí, es un poco extraño que la atracción de dinosaurios está al lado de la sección de Heidi. Pues esa abrió en 2017 y es de la empresa GCI. También es una copia de una atracción que ya existe ahí en Florida, pero bueno, la atracción en Florida no tiene toda esta tematización. Está muy guay aquí. Es maravillosa. Eso es súper disfrutable. Sí, esa es la montaña rusa familiar perfecta. Perfecto. No agita, es divertida, ¡Qué maravilla! un poco de emoción, pero no demasiado. Me ha encantado. A ver, esos amigos aquí. Wow, Heidi.
¡Ay, qué chula la Heidi! Me ha encantado. Tiene mucho airtime, súper bien aprovechado el espacio. Suave, no agita nada, no duele Suave, en absoluto. pero divertidísima. Divertidísima. Súper guay. Ya. Me encanta. No, esto es espectacular. Eso es lo que deberían ser todas las atracciones de familia. Es para fliparse. Estoy maravillado hasta ahora. Vamos ahora mismo para probarla en la última fila, porque quién sabe cuánta suerte vamos a tener luego. Acabamos de hacerla 4 veces seguidas. Podría haberme quedado ahí todo el día, pero ahora sí que hay gente. Genial. Vamos ahora a ver qué más hay, tachar las paredes que quedan. Mira esas plantas. Qué detalle, ¿no? Me encanta. Wow. Ok, ahora vamos a subir en esta. Es una montaña rusa eléctrica, una powered coaster. Se llama Dragón algo. Esto es la estación, súper chula. Venga, montaña rusa eléctrica. Si lo tratas un poco como una manera de ver otras partes de ese parque, está bien, porque las vistas en esta atracción específicamente son muy buenas, pero la atracción en sí no tiene mucha fuerza ni nada, pero bueno, para los muy pequeños, para los niños, a lo mejor divertida. Ya, está hecha, la estación es espectacular y me gusta mucho que hasta la estructura, ahora con la nueva atracción de dinosaurios, están empezando a esconder un poco las vigas de soporte y eso me parece estupendo porque marca la diferencia. Bueno, ya se puede ver aquí, la tematización en este parque es de nivel 10. Ok, tachar. Es un roller skater de Vekoma que se llama Roller Skater. Esta está tematizada a, me parece, un grupo de música para niños. Y es una versión de los roller skaters que es extendida. Es la misma que acabamos de hacer en Noruega. Esta versión obviamente es olímpicamente más bonito, porque claro, aquí en ese parque todo está bien cuidado. Cool. ¿Tú y yo entramos aquí? Oh, ¿estás seguro? Súper bonito. Esta atracción es un ejemplo perfecto de cómo un poco de tematización, un poco de jardinería y un poco de música marca toda la diferencia. Pero muy divertida y bueno, nos transmitió un montón de alegría, ¿no? Me encantan los niños. Eso tiene súper buena pinta. Vamos a hacerlo luego. Ahora vamos a hacer Victor, ¿cómo se llama? Victor's Race. Bueno, es un Tivoli que va en forma de 8. Hay muchos parques, pero bueno, vamos a probarla ahora. A echar la crédito. ¡Wow! ¡Oh! No esperaba eso. ¡Puertos laterales! A ver si llegamos. Hay un tren. Bueno, como en todas, hemos roto la atracción. Siempre rompemos todo. The fat one. The fat ones.
Estoy encantado. Ese parque, si tienes niños, súper guay. No tiene las atracciones así súper mega fuertes como otros parques, pero si estás aquí con jovencitos, pues me parece súper divertido. Muy guay. Esta sección tiene pinta de ser un poco más antigua que las otras secciones, porque la verdad es que no está al nivel del resto del parque. Sigue siendo bonito, pero no está al nivel. Casi seguro que este sería un parque antiguo que no han reformado aún. Por fin hay algo que comer. Sí, lo huelo. Fried Crockett. No, perdón, Fred. Fred Crockett. Bueno, queríamos comentar que esta comida aquí, todo lo que ves, 21 euros. Me parece que está bastante bien. No es un abuso de precios como otros parques que conocemos. Wow. No me lo puedo creer. O sea, son animales de verdad que están en la atracción. Y había una abeja, ¿no? Sí, mira, ahí está. ¡Qué locura! Yo flipo. ¡Qué locura de parque! ¡Qué bien aprovechado! Esto es obviamente un edificio de granja de verdad, antiguo. Y hay animales aquí. You're so cute! Oh, sorry. Es un dark ride. Vas en barco, no sé qué es la historia, pero sé que existe. Es genial. Acabamos de salir de la atracción del barco. Qué alegría me transmite el bosque de Flor. Y era fantástico, la verdad. Súper detalladas las escenas, muy larga la atracción y me gustó mucho. Está como una atracción de Efteling. Bastante buen nivel. Ahora toca Super Splash, que es una Super Splash de Mack. Es curioso porque en vez de tener una cadena, un lift, tiene un ascensor, que es guay porque ocupa menos espacio. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, no estaba demasiado mal. Ahora vamos a ir a hacer la atracción de agua de los dinosaurios, que ahora debería estar abierta. Luego creo que vamos a repetir un poco Heidi y ya vamos marchando hacia el aeropuerto a las 5. Hasta ahora súper buen día. Estaba pronosticado de llover un montón y hasta está saliendo un poco el sol. Y no hay nadie aquí, no estamos esperando nada. Genial. Dino Splash. Los troncos que acaban de retematizar este año, ahora con un temario de dinosaurios. Está lloviendo un montonazo, pero bueno, ya estamos mojados, ¿qué más da? Parece chulo, me gusta que están mejorando un poco las cosas que ya están aquí. Me parece una muy buena idea, porque ahora es como una atracción completamente nueva. Bueno, a lo mejor tendré otra opinión cuando bajamos, pero hasta ahora me parece súper chulo. ¡Wow! Han hecho un súper trabajo con esto. Y aquí la estación, con nuestro amigo Big Bird.
No somos los únicos. Super guay, la estación. Ah, cool. Qué guay. Visite gedurende de ganse rit. Wow. Wow. Wow, qué bien hecho. Wow. Ah. Wow. Eso mola, ¿eh? Oh, sí que está lloviendo ahora, ¿eh? Wow. Super. Eso es lo que debería ser Tutuki Splash en PortAventura. Deberían hacer algo así con ello. Un poco más de tematización, ¿no? Genial. Dino Splash. Está bien acabado aquí. Acertado. Me gusta mucho lo que está haciendo este parque últimamente. Bueno, es que se nota que hay mucha competencia aquí en este mercado por la zona, porque lo que está haciendo Wallaby Belgium, lo que está haciendo Babylon Land, ¿sabes? Están compitiendo con Efteling, con un montón de otros parques. Entonces es o hacen tematización que flipas y atracciones geniales o quebran. Entonces esta lucha entre ellos me parece que nosotros somos los que benefician. Ok, repeticiones en Heidi. Katy busca pato pequeño. Ahora vamos a ver el Katy que está buscando un pato pequeño. Venga. ¡Qué majo! Ha parado el tren para que podríamos verlo. Siempre estoy bastante fatal en esas cosas para cerrar el día. Hemos terminado. Estamos diciendo que probablemente la franja de edad objetivo de ese parque sería 3 a 11, por ahí. Si tienes niños de esa edad, pues tienes un montonazo de cosas aquí para hacer. Es fantástico. Y nosotros pues lo disfrutamos un montón igual así. Heidi es impresionante. Es sin duda la montaña rusa Family, la mejor que he probado de esa categoría. Muy suave, airtime, divertido para niños súper jóvenes. Delante nuestro también han ido unos abuelos y lo pasaron pipa también. O sea, es para toda la familia y guay. Y si quieres algo un poco más fuerte, Anubis es maravillosa. Sí, me parece que este parque está apostando bien para el futuro. Me gusta la dirección que está cogiendo. Nada, vamos corriendo al aeropuerto. Chao.